Así que a partir de ahora estamos grabando. Y para comenzar los dejo con Eduardo Serpa, quien va a ser el jefe del comité curricular del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional. Así que, Eduardo, es tuyo la presentación. Hola, solo para explicar, Carlos, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Hola, buenas tardes ya a todos los que están conectados. Y bueno, primero presentarme, mi nombre es Eduardo Serpa, como decía Carlos, yo soy profesor en el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional aquí en la Católica desde este año, ¿sí? Y bueno, voy a ser el responsable del comité curricular, ya a cargo de la carrera y de los mayos. Así que estoy muy feliz por eso y la verdad es muy sorprendido de la cantidad de gente que está conectada, así que feliz que tenga tanto interés dentro de nuestra universidad este mayor y toda la actividad que nosotros realizamos. Digamos, feliz por eso, así que es una invitación, es una imagen, una señal potente. Bueno, solo darle estas pequeñas palabras de bienvenida y también voy a comentarle un poquito algunas cosas, seré muy breve, ¿sí? 3, 4 minutos para hablar un poquito más de algo, primero un poquito global para motivarlos, porque eh, estos días que nosotros estamos todos en nuestras casas por la pandemia del coronavirus, ya tuvimos también situaciones extraordinarias el año pasado con el estallido social, y esas son señales súper potentes que nos dicen que el mundo, y en particular nuestro país, necesita mucha ciencia, mucha matemática, mucha ingeniería para resolver problemas. Sí, hoy día estamos viendo que hay expertos que están trabajando en vacunas, en simulaciones matemáticas para evaluar todo el asunto de las cuarentenas, las distintas medidas que se pueden tomar. Con el estallido social era muy importante tener información de la sociedad. Así que hoy día, más que nunca, nuestras herramientas como ingenieros y en particular como las que nosotros les damos en el Mayor de Ingeniería Matemática son fundamentales. ¿Sí? Así que estamos en un momento en donde es una motivación aún mayor para poder aprender todos estos métodos avanzados matemáticas para dar problemas en ingeniería y mejorar la vida de toda nuestra sociedad a nivel local y a nivel global. Ya vamos a ver ahí compañeros que después están estudiando afuera, tienen un impacto en otros países, en Chile, están a trabajar como ingenieros, si no siguen estudios de posgrado, ¿sí? O sea, nosotros les entregamos, les permiten ser ciudadanos del mundo y ser partícipes de las soluciones globales, digamos, de problemas muy complicados, ¿sí? Por eso, digamos, por toda esta situación general, los múltiples intereses científicos que nosotros tenemos en el IMC son muy relevantes. ¿Ya? La gama de cursos que ofrecemos, si quieren trabajar con profesores del instituto, tienen distintas áreas de investigación, tanto haciendo ciencia básica como ciencia aplicada. ¿Ya? Así que, digamos, y ocupando métodos clásicos, hoy día también, como se habla mucho de ciencia de datos, inteligencia artificial, todas esas cosas para entenderlas bien requieren mucha matemática. ¿Sí? Y por eso nosotros, digamos, creo que somos el lugar apropiado para recibir toda la inquietud de todos los compañeros y compañeras que quieran aprender más de todas estas cosas, ¿sí? Nosotros en el instituto, bueno, queremos ser un líder en formarlo a ustedes, en darles herramientas, en formar ingenieros, ¿sí? Formar científicos, ¿sí? Así que para nosotros eso es clave. Nosotros somos un cuerpo académico bastante joven, súper activo, con mucho interés, donde hay una cercanía con los estudiantes, ¿sí? Como ustedes van a poder ver después, preguntarle quizás a los compañeros que ya están cursando o que ya cursaron este medio, o en el caso también algunos compañeros que están en ingeniería matemática. Así que esa mezcla de académicos jóvenes muy activos, de un capital humano, para todo esto el capital humano es lo más fundamental. Y ustedes son el capital humano que nos dan a nosotros, digamos, la capacidad de poder influir en el mundo. ¿Sí? Así que esa mezcla es una mezcla muy virtuosa, como ustedes van a poder ver en algunos ejemplos las charlas que van a dar algunos compañeros un poco más adelante. ¿Sí? Así que bueno, feliz de poder darle estas palabras de bienvenida. Ya nos conoceremos, yo voy a estar dictando también algunos cursos el segundo semestre también, más ligado ya con el mayor y con la carrera, así que ojalá, bueno, nos podamos conocer pronto y que muchos de ustedes estén interesados en este mayor. Así que ahora yo lo voy a dejar con Carlos Singlón para que nos dé más información, más detalle y una visión también muy interesante de lo que nosotros les podemos ofrecer. Eso, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo.
por tu introducción. Y ahora vamos a dar comienzo a la presentación que tenemos acerca de los programas que nosotros administramos en el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional. Y como ustedes pueden ver en la diapositiva del instituto, una de las misiones principales del instituto es resolver los más urgentes desafíos a través de la integración de las matemáticas aplicadas y las ciencias de la computación y herramientas computacionales. Y les quería comentar que el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional es una iniciativa conjunta entre la Escuela de Ingeniería y las Facultades de Matemáticas. Así que nosotros como instituto somos una unidad académica independiente, pero a nivel de la universidad dependemos y recibimos apoyo de tanto la Facultad de Matemáticas como de la Escuela de Ingeniería. Este es un instituto relativamente reciente, fue oficializada su creación a comienzos del año 2018. Aquí ustedes pueden ver al rector en la ceremonia de inauguración del instituto, y llevamos ya 2 años en operación, pero obviamente el trabajo que se ha hecho para formalizar el instituto y para constituirlo lleva mucho más tiempo. Y actualmente contamos con 11 académicos de jornada completa que a grandes rasgos ejercen o realizan su investigación en 3 áreas de las matemáticas aplicadas y la ciencia de la computación. Y estas áreas son la ciencia de la ingeniería computacional, la ciencia de datos y aprendizaje estadístico, y el área de algoritmos, combinatorias y optimización. Esos son un poco, si ustedes quieren tener un panorama bastante general de lo que nosotros hacemos científicamente al interior del instituto, estas son las 3 áreas en las que nosotros nos desempeñamos principalmente. Y nosotros como instituto administramos ciertos programas de pregrado y programas también de titulación, entre ellos el Major de Ingeniería Matemática, que es una, por supuesto, de las ofertas de Major que ustedes tienen en el programa de Ingeniería. Y nosotros también, por supuesto, además del Major, administramos algunos de los Minors, como son los que ustedes pueden ver ahí, el Minor en Profundidad en Ingeniería Matemática, y el Minor en Amplitud en Matemáticas Aplicadas y en Ingeniería Matemática. Además de los programas de Major, nosotros administramos 2 programas de títulos. Uno de ellos es el Diploma de Ingeniería Matemática, que es parte del título de Ingeniero Civil en Industrias, y además nosotros administramos en su totalidad el título o el programa de título de Ingeniero Civil Matemático y Computacional. Así que actualmente, a diferencia de lo que ocurrió hace algunos años atrás, nosotros tenemos una Ingeniería Civil Matemática y Computacional. Y el objetivo, nuestra misión, tanto desde un punto de vista científico como desde un punto de vista académico y docente, es que el instituto sea un lugar de encuentro de la matemática aplicada al interior de la Universidad Católica. Entonces nosotros, si bien nuestra investigación se desempeña en áreas de las matemáticas aplicadas, como les mencioné previamente, nuestro objetivo no es ser excluyente, en el sentido de que nosotros siempre estamos buscando colaboraciones y problemas que son de interés dentro de la matemática aplicada, que pueden surgir no necesariamente en la matemática y en la ingeniería, sino que en otras áreas como por ejemplo es la economía, las ciencias políticas y algunos problemas de políticas públicas que por ejemplo tiene que enfrentar el gobierno. Algunos de ellos son bastante atingentes con lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro país. Entonces, ese es realmente nuestro objetivo como institución, es integrar académicos que desarrollen su investigación en matemáticas aplicadas, pero a nivel institucional nosotros queremos ser un punto de encuentro para en realidad todos los académicos que estén interesados en proponer problemas que son o que pueden ser beneficiados de ser abordados con herramientas de matemáticas aplicadas o computación. Y para aquellos que no saben dónde estamos físicamente, nos encontramos en el edificio en Embriones, segundo piso, en el campus San Joaquín. O sea, si ustedes entran donde está el Baticristo, si ustedes caminan a mano derecha van a encontrar el edificio en Embriones. Y esta es un poco una descripción de lo que el instituto hace, pero obviamente lo que nos convoca hoy día es tratar de conversar un poco acerca del programa, los programas académicos que nosotros administramos, y en particular el programa de Major en Ingeniería Matemática. Entonces, para explicarles un poco, en términos generales, cuál es lo que nosotros creemos que es una de las ventajas o el contexto en el que se desarrolla este Major y las herramientas que ustedes les va a entregar, déjenme hablarles un poco acerca de el paradigma clásico, o lo que nosotros conocemos como el paradigma clásico del progreso científico y tecnológico. Y el paradigma clásico, me imagino que ustedes han sido expuestos un poco a este paradigma en términos de los cursos de física y de cálculo inicialmente, o en los cursos que han tenido de ciencias en el colegio, porque la idea del paradigma clásico es que ustedes tienen en un extremo los modelos matemáticos o los modelos físicos que están siendo formulados matemáticamente, o modelos científicos que se formulan en términos de expresiones matemáticas, y por otro lado ustedes tienen la experimentación o los resultados experimentales.
Y la forma en la que la ciencia y la tecnología había progresado durante una gran cantidad de tiempo era que ustedes lo que hacían era realizar resultados experimentales repetidas veces, bajo situaciones controladas, y después a partir de esos resultados trataban de extraer algunas leyes o principios que ustedes podían encapsular en ciertas relaciones matemáticas, ¿sí? Que sería lo que ustedes tienen al lado izquierdo de la diapositiva, del paradigma. Y una vez que ustedes podían encapsular estos principios en relaciones matemáticas, lo que ustedes podían hacer eran predicciones acerca de cómo ustedes creían que la naturaleza se debía comportar en base a esos principios matemáticos. Y a partir de esos modelos, ustedes podían generar hipótesis, y si tenían ciertos grados de hipótesis, ustedes podían realizar experimentos que les permitían confirmar si esos principios matemáticos eran correctos o no. Y si los principios matemáticos eran correctos, entonces ustedes tenían a su disposición una herramienta muy poderosa, porque en el fondo ustedes podían tratar de predecir cómo un cierto sistema, o sea, por una parte, ustedes podían predecir cómo la naturaleza se iba a comportar bajo ciertas situaciones, y por otra parte, tenían principios que ustedes les permitían diseñar sistemas en ingeniería, sabiendo cómo se iban a comportar. Y si por alguna razón las predicciones que ustedes generaban con el modelo matemático eran incorrectas, no había ningún problema, porque ustedes podían tomar esos resultados experimentales y tratar de mejorar o adaptar su modelo matemático o su teoría matemática para tratar de explicar esos resultados un poco sorprendentes. Ahora, este es el paradigma o el proceso a través del cual el progreso científico y tecnológico se había desarrollado, pero hoy en día este paradigma o este método de trabajo se está quedando un poco corto. Y la razón es porque hoy en día tenemos modelos matemáticos que son muy complejos, que es muy difícil predecir cómo, o es relativamente difícil entender cuáles son las predicciones que esos modelos matemáticos realmente hacen acerca de la realidad. Y por otra parte, ya no es tan fácil comprobar las hipótesis que uno hace a partir de estos modelos matemáticos, porque los experimentos que uno debería hacer son muy costosos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden pensar, si ustedes están diseñando un cohete, y este cohete tiene que llegar a Marte, entonces no es simplemente tratar de partir de las ecuaciones básicas de la aerodinámica y tratar de construir un cohete para validar si ese diseño realmente va a llegar a Marte. Es muy costoso realizar ese experimento. Por lo tanto, esto ha generado ciertas dificultades que hace que hoy en día tengamos un paradigma un poco distinto, donde surge lo que nosotros llamamos el tercer pilar del desarrollo científico y tecnológico, que es ocupado o es el espacio donde la ingeniería matemática y computacional realmente se desarrolla. Y el objetivo que la ingeniería matemática y computacional tiene es establecer este vínculo entre las aplicaciones más concretas, los resultados experimentales, la ciencia aplicada y la ingeniería, y por otra parte, los modelos matemáticos y las teorías matemáticas que a nosotros nos permiten encapsular ciertos principios que nos permiten predecir cómo la naturaleza se va a comportar, o bien cómo un cierto diseño de algún sistema en ingeniería se va a comportar en ciertas situaciones. Entonces, la ingeniería matemática como disciplina establece el vínculo entre estos dos pilares que teníamos previamente. Los modelos matemáticos por una parte y todo el rigor que se requiere para tratar de entender qué es lo que esos modelos matemáticos realmente nos comunican. Y por otra parte, la ciencia aplicada y los problemas en ingeniería, donde es importante saber y entender cómo se están comportando esos sistemas en la práctica. Y donde es importante entender qué tipo de información nosotros tenemos o necesitamos para realmente determinar si los sistemas en ingeniería se comportan como uno quisiera, o bien si las leyes físicas o los principios que nosotros tenemos realmente reflejan la naturaleza o el fenómeno que queremos modelar. Y eso es precisamente lo que nosotros tratamos de hacer al interior del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional con nuestros programas docentes y también a través de nuestra investigación. Lo que nosotros tratamos de hacer es vincular de alguna forma estos dos pilares a través del modelamiento matemático y de las simulaciones computacionales. Y eso a nosotros nos permite realmente realizar investigación interdisciplinaria con, por ejemplo, otros departamentos, como lo serían los departamentos de ingeniería mecánica o el departamento de ingeniería eléctrica, o por ejemplo con aplicaciones en ingeniería biomédica, o bien aplicaciones con ingeniería estructural, etc. Y una de las cosas importantes es que todas estas investigaciones que ustedes pueden ver acá, donde ustedes ven aplicaciones en ingeniería biomédica, por ejemplo, en este caso de las secuencias cardíacas que están observando, o por ejemplo de esta animación que les muestro a ustedes cómo una onda electromagnética se propaga sobre el fuselaje de un avión. Todo este tipo de investigaciones nosotros las realizamos al interior de ingeniería matemática, al interior del instituto, y
son un ejemplo un poco de que una de las ventajas que tiene esta disciplina es que toda esta investigación que ustedes pueden hacer en este pilar entre medio del modelamiento matemático y la ciencia aplicada, es algo que ustedes pueden hacer hoy en día en Chile. ¿Por qué? Porque en realidad para tratar de hacer ingeniería matemática y hacer no solamente investigación de impacto en ingeniería matemática, sino que contribuir con un alto impacto al desarrollo de otras disciplinas haciendo uso de la ingeniería matemática, ustedes solamente necesitan tener buenas ideas o tener entusiasmo de trabajar o desarrollar ideas en equipos. Lo que necesitan es una buena formación en la teoría matemática y las ciencias de la computación y programación, y por otra parte necesitan un computador. Ahora, habitualmente ustedes podrían pensar que, bueno, estoy seguro que todos ustedes tienen excelentes ideas, y sobre todo si entran a nuestro major, van a tener una sólida formación en matemáticas y en la teoría de la computación. Pero tal vez ustedes podrían sentir que no tienen a su disposición la capacidad de cómputo, tal vez, para hacer las simulaciones que se imaginan ustedes quisieran hacer. Pero hoy en día eso en realidad no es una dificultad para llevar a cabo investigación de impacto en esta disciplina, porque lo que ha ocurrido en los últimos años es que la computación los recursos computacionales ya no se consiguen como un bien de capital, si lo quieren. No es tener un computador necesariamente un clúster, sino que cada vez se está poniendo a disposición como un servicio. Entonces hoy día ya no se trata en realidad de tener un computador que ustedes necesiten para hacer simulaciones muy grandes, sino que en realidad lo que ustedes terminan haciendo es arrendando horas de cómputo en estas plataformas que ustedes le permiten hacer simulaciones de sistemas complejos o simulaciones a gran escala de los problemas o los modelos que ustedes quieren simular. Y una de las cosas que son, uno de los aspectos que son atractivos de esta disciplina de la ingeniería matemática es que habitualmente los proyectos en los que trabajamos tienen un alto impacto científico, económico y también social. Entonces, espero haberlos convencido un poco de la importancia de la ingeniería matemática y computacional, y ojalá que a ustedes les haya surgido la pregunta de qué necesitan para aprender, o qué necesitan aprender para ser parte de esta disciplina, para poder llevar a cabo este tipo de investigación. Obviamente, nuestro objetivo desde el instituto es precisamente entregarles a ustedes un major, un programa de major que les da o los forma a ustedes y les entrega las herramientas necesarias para participar de toda esta investigación. Y lo que nosotros tratamos de hacer a nivel de nuestros cursos y nuestros programas es darle a ustedes una sólida base científica y matemática para que ustedes puedan ser capaces de entender bien cómo formular modelos y cómo entender cómo estos modelos matemáticos realmente reflejan la realidad o reflejan el comportamiento de un sistema. Obviamente les vamos a entregar las competencias para modelar fenómenos complejos y evaluar si esos modelos realmente reflejan la realidad o son completamente artificiales. Y también les vamos a entregar las herramientas para que ustedes sean capaces de simular esos modelos, o sea, tratar de utilizar un computador para entender cuáles son las predicciones que ese modelo matemático genera. Pero también, como enfaticé al comienzo, mucha de la investigación que nosotros hacemos es interdisciplinaria, precisamente porque nuestra investigación trata de establecer vínculos entre la ciencia aplicada y la teoría matemática. Y por lo tanto nosotros también queremos que ustedes no sean solamente ingenieros matemáticos o ingenieros matemáticos que hacen más matemática o más computación, sino que a nosotros nos gustaría que ustedes fuesen capaces de establecer diálogos y vínculos entre la industria, la sociedad y la academia, precisamente para que esta comunicación entre la teoría matemática más abstracta y la ciencia aplicada realmente exista, que exista un diálogo. Y una de las cosas que nuestros alumnos terminan siendo es un poco líderes y embajadores de esta disciplina. Si bien es una disciplina que es cada vez más importante, todavía hay ciertos sectores donde no se conoce tanto qué es lo que hacemos, y realmente nuestros estudiantes en los últimos años han tenido una labor súper importante mostrando a la industria y a otras áreas qué es lo que nosotros hacemos. En términos más concretos, si esto a ustedes les sonó muy abstracto, lo que nosotros creemos que caracteriza la formación de un ingeniero matemático es su versatilidad, porque nosotros les entregamos a ustedes herramientas que a ustedes les permitan, cuando enfrenten un problema, o bien estudiar un modelo matemático que exista, para tratar de entender cuáles son los aspectos importantes para resolver este problema. Si ese modelo no existe, ustedes van a tener las herramientas necesarias para formular un problema,
que intenta dar respuesta o trata de explicar cuál es el problema que están tratando de enfrentar, y además van a tener las herramientas para evaluar las predicciones de ese modelo o tratar de evaluar la solución que ustedes están proponiendo a ese problema. Ahora, antes de darle la palabra a nuestros alumnos, quería además comentarles algunos mitos que nosotros a veces escuchamos acerca de nuestro programa, o sea, algunas cosas que a veces la gente piensa que son verdad, pero en realidad no son tan así, a veces son malas representaciones de lo que nosotros hacemos. Uno de los mitos es que es lo mismo que computación. Muchas veces, dado que se llama Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional, hay gente que tiende a pensar que lo que nosotros hacemos de alguna forma es un subconjunto o muy similar a lo que sería en ciencias de la computación, y en realidad esto no es así. Porque la ingeniería en ciencias de la computación tiene como enfoque, bueno, la ciencia de la computación, y eso quiere decir, por ejemplo, que ustedes van a estar estudiando algoritmos y estructuras de datos en un programa de ciencias de la computación con el fin de programar computadores, entender el desempeño de esos programas, van a estudiar distintos lenguajes de programación y distintos paradigmas de programación dependiendo del problema que quieran resolver. Y ese enfoque es propio de un programa de ciencias de la computación. Mientras que en nuestro caso, en realidad, lo que nosotros estamos interesados en tratar de entender las componentes algorítmicas y las herramientas computacionales, en tanto que ellas nos permiten entender un poco más los modelos matemáticos que dicen explicar la naturaleza o dicen resolver un cierto problema. La razón por la que nosotros hacemos o abordamos estos aspectos computacionales es porque nosotros queremos establecer un puente entre lo que es teórico en matemáticas, o en los matemáticos abstractos, y ciencia aplicada. Y ese puente nosotros lo construimos haciendo uso de herramientas computacionales. Entonces, el enfoque que nosotros tenemos de la computación es ligeramente distinto al que ustedes podrían tener en un departamento, en un programa de ciencias de la computación. El segundo mito es que tal vez lo que nosotros hacemos no es riguroso. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que hay muchas veces que se malinterpreta la ingeniería matemática simplemente como una disciplina que lo que hace es correr o ejecutar rutinas computacionales y después tal vez mostrar algunos gráficos interesantes. Y en realidad esto no es así. Y la diferencia es que en ingeniería matemática nosotros hacemos uso del rigor matemático, tal como se hace en matemática, pero nosotros ponemos ese rigor matemático al servicio de otras preguntas. Para nosotros, el rigor matemático se usa para tratar de entender, por ejemplo, cuáles son las hipótesis detrás de un modelo matemático. O sea, eso quiere decir cuáles son las condiciones bajo las cuales un modelo matemático realmente es válido y realmente predice la realidad. También tratamos de usamos el rigor matemático para tratar de entender cuándo las predicciones de ese modelo van a ser válidas, y además para tratar de entender si una simulación numérica realmente es exacta o aproximada. O sea, muchas veces ustedes se van a encontrar con simulaciones numéricas que en realidad no tienen ninguna relación con la realidad o el sistema en ingeniería o en física que ustedes quieren simular. Y nosotros ponemos el rigor matemático al servicio de tratar de verificar que todo lo que nosotros hacemos realmente es válido y es correcto. En contraste, la matemática como disciplina pura pone el rigor matemático, obviamente, al servicio de expandir la matemática como una disciplina. Y por lo tanto, en matemáticas puras, uno aborda preguntas que son puramente matemáticas, mientras que en nuestro caso nosotros siempre tenemos preguntas que están de alguna forma orientadas a un problema concreto que se desea resolver. Esa es un poco la idea. Y cuando me refiero a concreto, me refiero a que son problemas que habitualmente surgen de las ciencias aplicadas. El tercer mito es que es algo que no se aplica en la vida real y que en realidad es una disciplina que es sumamente abstracta, teórica y tal vez un poco alejada de lo que se podría hacer en el mundo profesional. Y eso tampoco es así. Y la razón es porque hoy en día se necesitan más y más profesionales que sean capaces de desarrollar modelos que hacen uso de los datos que tenemos a nuestra disposición hoy en día. No sé si han oído hablar del fenómeno del diluvio de datos. Hoy en día es necesario tener profesionales que hagan uso de esos datos para tratar de entender un poco más los fenómenos que generan esos datos. Y para ello es necesario tener un cierto tipo de formación que a ustedes les permite precisamente formular modelos matemáticos de manera rigurosa y tratar de entender cuándo estos modelos realmente reflejan la realidad. Por lo tanto, en realidad, las herramientas que nosotros les entregamos son herramientas que se van a usar o sea, que definitivamente van a usar en la práctica. Y también porque nosotros, no solamente, como les decía, no solamente les estamos entregando rigor, sino que además les estamos entregando las capacidades para vincular
distintas disciplinas de distintas áreas del conocimiento. Por lo tanto, los profesionales que nosotros formamos no solamente están en alta demanda por ciertas industrias, ya van a escuchar ustedes la experiencia de algunos de nuestros exalumnos, sino que además tienen la capacidad de establecer nuevos vínculos entre distintas áreas al interior de la industria o entre distintas industrias. Por lo tanto, en realidad no es una disciplina que cada día más se usa en la vida real. Y finalmente, el otro mito que quería abordar es que nadie trabaja en esto. Y eso quiere decir que hay muy poca gente que hace ingeniería matemática. Y eso no es cierto porque a nivel mundial hay una hay una comunidad bastante grande que se dedica precisamente a la ingeniería matemática o a la ingeniería matemática industrial. Y nosotros somos, o tratamos de ser lo más activos posible dentro de estas sociedades internacionales que congregan precisamente a los ingenieros matemáticos, como es el SIAM. Nosotros tenemos un capítulo estudiantil del SIAM, que es esta sociedad para la ingeniería matemática industrial, que es bastante activa y que trata de participar anualmente en el encuentro anual de esta sociedad. Y nosotros como profesores obviamente siempre tratamos de motivarlos a ustedes de que participen de estas sociedades. Y además nosotros también como profesores siempre estamos interesados en facilitar su participación en la comunidad internacional y nacional de ingeniería matemática y computacional, fomentando intercambios y pasantías. Entonces, este es el último mito que quería comentar. Y esto es un poco una visión general de lo que hacemos nosotros en nuestros programas de estudio y cómo nosotros desde el instituto abordamos nuestra labor docente. Ahora, lo que quisiera hacer es darle la palabra a ahora quisiera que nuestros alumnos en realidad pudieran dar algún testimonio de sus experiencias, y por eso le voy a dar ahora la palabra a nuestros alumnos de Capstone, que les van a contar ustedes cómo, por ejemplo, se ve, cómo ustedes podrían experimentar como alumnos el desarrollo de un proyecto en ingeniería matemática en uno de nuestros Capstones. Así que, Benjamín, la palabra ahora es tuya. Perdón, Bernardo, Benjamín y Benjamín. Y Benjamín, sí. Buenas tardes a todos. Nosotros somos, como dijo el profesor, alumnos del Major, y les vamos a presentar una aplicación concreta que hicimos nosotros el semestre pasado con una empresa acá, y todo gracias al taller de Ingeniería Matemática, ¿ya? Donde pudimos aplicar hartos conocimientos que aprendimos en el Major, ¿ya? Como decía el profesor también, el Big Data es algo que vivimos todos los días. Ya nuestro proyecto se basó en eso. Quizás lo escuchamos hasta todos los días. Ya la revolución de los datos, esto de predecir, de clasificar la aplicación en las distintas áreas, en la medicina, en la economía, en la matemática, ¿ya? Y la tecnología de hoy en día también lo ha permitido. Por ejemplo, tenemos los supercomputadores, ¿ya? Por ejemplo, el Summit de Estados Unidos, que son verdaderos edificios, ¿ya? Que tienen un poder inmenso, que pueden resolver problemas que antes quizá uno no se imaginaba que podría resolver, ¿ya? Pero lo importante es que no es necesario tener acceso a estos supercomputadores para poder resolver problemas y obtener buenos resultados, ¿ya? Y fue exactamente lo que nosotros hicimos en el taller de Ingeniería Matemática. Nosotros utilizamos nuestros propios computadores para resolver un problema concreto de una empresa, ¿ya? Y la empresa de Retail Compass es una empresa que hace asesoría de pricing a empresas de retail, por ejemplo, Falabella, Sodimac, Samsung y como 50 empresas más, ya una empresa chilena. ¿Y qué es una asesoría de pricing? Es buscar las mejores estrategias de precio para el cliente, o sea, para determinar, por ejemplo, el precio de los productos, ¿ya? Y uno de los servicios que prestaba esta empresa era, dado un producto, buscar el precio de este en las tiendas de la competencia, ¿ya? Y esto sirve un poco para fijar el precio que nosotros le vamos a asignar a este producto, ¿ya? Y bueno, para esto, ¿qué es lo que hacen? Hacen web scraping, sacan los datos de las páginas web, que eso es bien estándar, y luego tenían que buscar los productos que eran idénticos para comparar los precios, ¿ya? Y eso es un gran problema porque en tiendas distintas
es muy probable que las descripciones de los productos sean distintas, ya del mismo producto. Entonces, nosotros nos enfocamos en resolver el problema que, dado un par de descripciones de productos, que en general va a ser de distintas empresas, vamos a decidir si estos productos son idénticos o no lo son. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos dos iPhone y tenemos que determinar que esto sí es el mismo producto. Entonces le asignamos un 1. Bueno, entonces como comentó Bernardo, nuestro problema se enfoca en dadas dos descripciones, determinar si corresponden a un producto idéntico o no. ¿Cómo abordamos esa solución? Actualmente hay varios modelos ya más o menos implementados o con cierta arquitectura que resuelven este tema, pero depende de los datos que uno tenga. Nuestros datos en general eran bastante sucios. ¿A qué se refiere eso? Que como este sistema es automatizado, por ejemplo, hay un bot que se mete a las páginas web y los atributos podrían no estar correctamente capturados. Aquí hay un ejemplo en el que un producto, no sé, Adobe Acrobat 8, la marca se pone en el nombre y la marca queda vacía. Acá, por otra parte, la marca sí la ponen correctamente en el atributo de la marca. Precios podrían diferir, etc. Entonces, eso que está ahí no es un problema que se pueda resolver simplemente con manejo de strings e ir comparando. Hay nombres que van a ir cambiando, hay sinónimos, y tiene que ser un modelo inteligente el que capture si esto en realidad es el mismo producto o no. Y para eso utilizamos redes neuronales. A grandes rasgos, ¿cómo se implementó esto? Retail Compass ya tiene una clasificación por categorías, ¿ok? Entonces, esas categorías pueden ser limpieza, lavandería, electrónica, etc. Entonces a nosotros nuestro modelo le iba a llegar un par de descripciones de productos, y se preguntaba si es de la misma categoría o no. Si no son de la misma categoría, automáticamente se asume que el par corresponde a productos distintos, pero por otra parte, si es que son de la misma categoría, eso se va a redirigir a un modelo específico de esa categoría. Por lo tanto, nosotros creamos un modelo específico para determinar productos de lavandería, productos de electrónica, productos televisores, etc. Bueno, para darles quiero recalcarles que cómo funciona esto en realidad es complejo y nosotros mismos lo entendemos 100% bien, pero la intuición de esto es la siguiente. Si bien nosotros estamos trabajando con lenguaje, con palabras, con strings, la red neuronal recibe solamente números. Por lo tanto, las palabras se mapean a vectores en el espacio, vectores en un espacio de 300 dimensiones. Por lo tanto, la palabra man va a ser un vector de 300 componentes. Y la palabra woman también va a ser un vector de 300 componentes que va a recibir la red. El tema está en que la gracia es que estos vectores representan, si bien unos hombre y mujer representan un ente similar. Entonces estos vectores se van a ubicar relativamente cerca en el espacio y van a estar, y su diferencia va a estar relacionada a una componente relacionada con el género o con el sexo. Por otra parte, caminando y caminó están relacionados al mismo verbo, pero uno es presente y pasado. Y eso está cerca, pero también tiene una distancia, o sea, una dirección que simboliza el presente o el pasado de una palabra. Entonces, bueno, una red neuronal se ve como esto, que se ve súper feo, pero en realidad esto lo que simboliza son distintas operaciones vectoriales y matriciales que se están haciendo al interior de la red. Entonces la red lo que hace es que recibe un texto, pero ese texto se transforma en un vector gigantesco. Y ese vector gigantesco va pasando por distintas capas. Y esas capas lo que van haciendo es que van aplicándole operaciones a los vectores, y esas operaciones están definidas por ciertos ponderadores. Esos ponderadores nosotros no los sabemos y tenemos que encontrarlos. Tenemos que encontrar cuáles son los ponderadores óptimos que van a ir haciendo las operaciones del vector, y esas operaciones de cierta forma van a ir capturando su significado. Y al final nos van a poder dar un output que va a ser un 1 o un 0 en estos dos nodos. O sea, vamos a pasar de un vector gigantesco a un 1 o un 0 si es que es un par o no es un par. Acá los dejo con Benjamín Fuentes.
Bueno, luego para que nuestro modelo sea capaz de predecir, es necesario que los datos de cada categoría se separen en 3 conjuntos. Primero vamos a tener los datos de entrenamiento, que van a ser, va a ser el conjunto más grande de datos y va a ser los datos sobre el cual el modelo va a iterar varias veces. ¿Ya? Y luego en cada iteración el modelo va a ir aprendiendo estos datos, pero hay que tener cuidado porque muchas veces pasa que los modelos solamente son capaces, si se entrena mucho rato, son capaces de predecir muy bien estos datos, pero a la hora de que se entrega uno nuevo, puede tener mal rendimiento. Y es por esto que se usa un set de validación. Finalmente, hay un extracto de datos, que son los de testeo, que van a ser para evaluar el rendimiento del modelo una vez que este fue entrenado. Uno de los problemas que existen en este tipo de soluciones es que cada modelo va a tener una larga duración de entrenamiento. El código se demora mucho en correr. Por ejemplo, en nuestro caso, cada modelo se demoraba alrededor de 5 horas y tenemos que pensar que nosotros teníamos 10 categorías y necesitábamos alrededor de 5 o 6 modelos por categoría. Por lo tanto, gastábamos mucho tiempo entrenando modelos. Y a continuación se muestran los resultados que obtuvimos para algunas de las categorías, evaluadas en diferentes métricas. Bueno, la métrica que más nos importaba era la del F1, pero podemos ver la métrica del recall, que va a ser una métrica que penaliza cuando el modelo comete un falso negativo. Es decir, cuando el modelo hace predice que algo no era un par correcto, cuando sí debió haberlo sido. Luego está la métrica de la precisión, que predice, que castiga cuando el modelo dice que un par sí era correcto, cuando no lo fue. Y finalmente el F1, que es la métrica que más nos importa, que es un ponderado de las dos anteriores. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si tenemos tiempo para hacer preguntas, pero muchas gracias por su atención y a continuación le dejamos nuestros correos por si alguien está interesado en conocer algo más o tiene alguna pregunta del tema en general o del Major, no tenemos ningún problema en responderla. Muchas gracias. Sí, por si acaso, gracias Benjamín, Bernardo y Benjamín por su presentación. En el chat hay una pregunta y es ¿cuántos datos tuvieron que utilizar para entrenar la red? ¿Aló? ¿Sí? No había visto el chat, pero muy buena pregunta, es bien interesante eso. A nosotros, la base de datos que nos dio Retail Compass tenía 100.000 productos, ¿ya? Y lo interesante de eso es que nosotros con esos 100.000 productos, si uno hace todas las combinaciones posibles, da más de 1.000 millones de pares posibles, de los cuales le podríamos pasar a la red. En realidad nosotros tuvimos que ahí hacer un filtrado y, bueno, ese es otro tema, pero hay pares que son de cierta forma triviales en realidad. Por ejemplo, si uno a la red le pasa un par de un televisor o una lavadora, la red no aprende nada. Entonces, hicimos lo que se llaman pares difíciles. Que pares difíciles es, por ejemplo, un televisor con otro televisor similar. Solo hicimos pares que de cierta forma sean como difíciles de clasificar para entrenar la red, y esos pares eran 2 millones en total. 2 millones de pares de productos que tuvimos que entrenar. Vale, gracias Benjamín. Las siguientes preguntas tal vez se las pueden hacer al mail. Y ahora vamos a seguir con nuestra presentación. De nuevo, gracias a Bernardo, Benjamín y Benjamín por exponer un poco cuál fue su trabajo en el Capstone. Y ahora los quisiera dejar con John Wang, que es uno de nuestros exalumnos y que actualmente está haciendo un magíster en Canadá, si entiendo bien, y si no, bueno, él nos va a contar un poco su experiencia. Muchas gracias. ¿Puedo compartir mi pantalla o no? Sí. Sí. Ya. Bueno, ¿se ve mi pantalla o no? ¿O no? Sí, se ve todo. Bueno, soy Julián. Bueno, tengo que poner mi cámara, disculpe. ¿Cómo pongo mi cámara?
Hola, soy Julián, soy egresado, o sea, licenciado en Ingeniería Matemática. Y bueno, le quería contar un poco mi experiencia o sea, durante y después de egreso en Ingeniería Matemática. Bueno, yo diría que mi carrera fue un poco distinta a lo normal porque usualmente todo el mundo saca un título en Ingeniería Matemática, pero bueno, desafortunadamente no pude sacar eso. Así que lo que hice fue, hice mis 4 años de licenciatura, trabajé como un año en la industria, en el banco, en Scotiabank, como Data Scientist, y luego ahora estoy aquí en Canadá, en la Universidad de Toronto, haciendo mi magíster en Ingeniería Industrial. Bueno, bueno o sea, me gustaría contar como un par de cosas, básicamente que yo diría que hay mucha gente que dicen, como el profesor Carlos Signo ha comentado, que ingeniería matemática es un área bastante teórico, que no hay mucha gente que trabaje en eso. Bueno, y una de las cosas que me sentí trabajando aquí y trabajando en la industria fue, eso es mentira. O sea, ingeniería matemática es una especialidad que tal vez puede ser teórico porque uno puede dedicarse en eso y eso es lo que estoy haciendo yo ahora, pero cuando trabajé, es también una especialidad que tiene mucha potencia, por eso decir, que puede ser como eh, súper aplicado y hacer modelo y hacer todas esas cosas. Que, bueno, es una foto que me gustaría mostrar aquí. Bueno, son 4 personas que hemos estado trabajando en Scotiabank. Soy yo aquí, Ignacio de Abarca, César y Nicolás. Bueno, y todos son ingenieros matemáticos. Y no sé, hemos estado trabajando como data scientist, haciendo modelos de predicciones. Y bueno, o sea, eh, bueno, la herramienta matemática que me dio ingeniería matemática fue bastante útil en ese sentido, porque eso fueron herramientas que combinado con la base de datos inmenso que tenía el banco, son cosas que me permiten hacer como mucho trabajo interesante y hacer impacto real. O sea, de verdad, o sea, la formación que me dije en matemática y los cursos que me hizo tomar son súper valiosos que me permiten hacer impacto real de manera muy eficiente. Bueno, y esa es una foto que saqué hace un año, que fue una conferencia, porque, o sea, que cuando fui a una conferencia, ya que ahora estoy haciendo un máster afuera, fue en Montreal, y la gente que está en el lado derecho son gente de mi laboratorio, todos trabajando juntos, y bueno, o sea, cuando yo estaba estudiando ingeniería matemática, la cosa que también me gustaría mencionar es que ingeniería matemática es una especialidad bastante especial en el sentido de que, bueno, o sea, yo no voy a decir que ingeniería matemática es la única especialidad como difícil del mundo, etcétera, pero que éramos o sea, éramos un grupo de personas como no muy grande, pero tampoco muy chico, como tipo así, una sala de clase, y como todo el mundo, o sea, en el tercer año te están tomando como cursos parecidos, similares, cuando estamos tomando el curso de teoría de integración. Al final todo el mundo, o sea, todo el mundo está estudiando como o sea, encerrado en una misma sala, preparando para una prueba, y todo el mundo ayudando entre sí. Y yo creo que esa fue uno de los beneficios que a mí más me gustó de ingeniería matemática, porque al final ese, como estudiar de forma grupal en ese sentido, hacer muchos compañeros, me permitió hacer como relación más cercana en ese sentido. Y nada, y también como el hecho de no tener 100 personas en un mismo, o sea, en una misma sala de clase, también me permitió como hacer muchas preguntas y responder con respuestas más personalizadas con los profesores. Y en ese sentido, como yo creo que ingeniería matemática fue como de verdad una experiencia muy valiosa y que de verdad a mí me gustaría volver a mi pregrado porque fue una experiencia muy excelente, etcétera. Y bueno, me gustaría terminar la presentación mostrando la foto de queso que comí en la conferencia de Montreal, que también me gustó mucho. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Joan, y gracias por compartir tu experiencia. Y Joan, claro, les puedo dar un ejemplo en realidad de la experiencia que han tenido nuestros alumnos teniendo una salida tal vez no solamente profesional, sino que además les muestra que nuestros alumnos tienen, bueno, tienen las herramientas suficientes para salir a la industria, pero además tienen las herramientas para poder para seguir haciendo después estudios de posgrado.
Y ahora, la última presentación del día, los quería dejar con Matías Castro. Matías Castro es uno de nuestros exalumnos, y Matías actualmente está trabajando y nos va a contar un poco cuál fue su experiencia, o cuál es su experiencia profesional actualmente. Entonces, Matías... ¿Sí? ¿Me escucha? Solo Sí, por favor. te escuchamos. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla y también voy a compartir... Bueno, creo que se ve la pantalla, ¿cierto? La presentación, no hay, son unas Sí, imágenes de apoyo. se ve. Ok, bueno, primero presentarme bien, ojalá resumido posible. Soy Matías Castro, yo soy de la primera generación que estuvo en todo esto de los majors y los minors en la Escuela de Ingeniería. Yo entré el año 2013 a Ingeniería. De hecho yo estudié en el major de Ingeniería Matemática cuando existía los tracks de modelamiento determinístico, modelamiento estocástico en esa época, que al final igual cimentan las bases de todos los programas que hoy tienen. Soy licenciado en Ciencias de la Ingeniería Matemática, de los majors y minors de Ingeniería Matemática. Soy ingeniero civil de industrias con diploma en Ingeniería Matemática. En mi época el ingeniero civil matemático computacional no existía, entonces no estaba dentro de la opción de nuestro programa. Y además tengo un magíster en Ciencias de la Ingeniería que lo focalicé en el área de optimización. Actualmente trabajo como ingeniero en Ciencia de Datos e Investigación de Operaciones en el Grupo Minero Antofagasta Minerals. El Grupo Minero de Antofagasta es uno de los 10 grupos mineros, es el grupo minero más grande de Chile, privado más grande chileno, y uno de los 10 productores de cobre más grandes en el mundo. Entonces, los niveles, los desafíos que existen de operación dentro del grupo son extremadamente elevados. Y como un poco nació mi historia de por qué llegué a trabajar a minería, un matemático en minería, fue porque yo tuve la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales de ingeniería en el grupo, en particular la práctica 2, que es la obligatoria, y después una segunda práctica que es voluntaria, en donde hicimos exploración de ciertos modelos de optimización relacionados con las operaciones. Entonces, mi formación como ingeniero matemático me permitió un poco traducir mucha teoría asociada al área esta, tanto en estadística, optimización, parte de aprendizaje estadístico, para poder, por ejemplo, coloqué acá la foto de un barco, pero es como bien romántico, es como el primer trabajo que yo hice dentro del grupo, y hoy en día todo el proceso de traslado de concentrado de cobre hacia nuestros clientes que están en las distintas partes del mundo, se hace con un modelo de optimización que construí yo, y eso lo construí con las herramientas que adquirí dentro del grupo, perdón, dentro del major, entre otras cosas. Y de pasadita con eso, y quiero contar esta anécdota porque quizás se ve de repente que la academia es muy poco alejada de la industria, pero yo quiero decir que no. Yo tuve la buena experiencia de poder hacer mi magíster en Ciencias de la Ingeniería apoyada por este grupo, tanto financieramente como en todo lo que yo requería para poder hacer mi trabajo. Y finalmente, dado el nivel de buenas cosas que se pudieron hacer en conjunto con muchos equipos de trabajo del grupo, hoy, en febrero, cuando yo entré, se inauguró lo que es la nueva área de analítica avanzada del grupo minero. Antofagasta Mineral se está apostando fuertemente por el área de las matemáticas computacionales para poder hacer minería de futuro. Los desafíos que se vienen, dado la sustentabilidad que requiere nuestro planeta, son inmensamente grandes y el cobre juega un rol fundamental. Así que la matemática para los procesos de extracción, de sustentabilidad, transporte, es fundamental. Un poquito acá unas imágenes, por ejemplo, mis visitas a terrenos previas antes del COVID. Estoy yo acá en el rajo de Minera Centinela, una de las compañías del grupo que está ubicada en la segunda región, en donde se da la oportunidad de bastante diálogo con la misma gente de allá para poder generar estos proyectos que estamos todos involucrados, proyectos diversos, les puedo nombrar, por ejemplo, relacionados no solamente con optimización de transporte hacia los clientes, sino que también dentro de las mismas compañías. Solo para que se hagan un poco la idea, Minera Centinela es como del porte de Santiago en metros cuadrados, entonces el proceso de optimización es bien complejo
también está Minera Los Pelambres, son compañías muy, muy grandes. Proyectos no solamente de ese tipo, proyectos, por ejemplo, de seguridad y salud ocupacional. Lo más importante hoy en día son la seguridad de nuestros trabajadores y que estén en un ambiente seguro. Generamos información, generamos data y tenemos algoritmos que son creados por mí y por parte del equipo también, somos pocos, pero estamos creciendo, con los cuales estamos haciendo nuevas formas de gestión y podemos ayudar a nuestros trabajadores. Antofagasta, tal como les digo, está apostando a futuro por todo esto, y las empresas nacionales también lo están haciendo. Entonces, hay señales de buen campo laboral a futuro. La academia también está haciendo esfuerzos por acercarse. Por ejemplo, hay programas de doctorado y maestría que se están abriendo dentro de la universidad con la empresa. Así que eso va a ser bien, bien productivo. Acá no sé si se puede ver, pero les dejo cualquier pregunta me pueden hacer al LinkedIn, se pueden contactar conmigo, ahí tienen una descripción de mi perfil. Así que eso, cualquier también cosa que se pueda responder del chat, abierto a hacer. Muchas gracias, Matías, por la presentación, y queríamos entonces abrir ahora a un espacio de preguntas. Hay algunas preguntas que a nosotros nos enviaron previa a la presentación, pero si tienen preguntas para organizarlo un poco mejor, traten de hacerlas por chat, y aquellas que nosotros podamos responder, lo vamos a hacer. Si no, los vamos a dirigir a quienes puedan responderles las preguntas. Entonces, una de las preguntas es hablar de los tracks. Eso es algo que nos hicieron preguntas previas. Actualmente el Major de Ingeniería Matemática y Computacional tiene 5 tracks. Los tracks son análisis numérico, optimización, cuantificación de incertidumbre, data science y teoría de la computación. Cada uno de los tracks lo que tiene es un pequeño énfasis en áreas distintas. Entonces, por ejemplo, el área de análisis numérico, el objetivo del área de análisis numérico en realidad es tratar de diseñar modelos o métodos que a ustedes les permiten tomar modelos continuos y programarlos o simularlos en un computador para tratar de obtener simulaciones que reflejan realmente el comportamiento de ese modelo matemático. Optimización son todas las herramientas matemáticas y teóricas que a ustedes les permiten formular y resolver problemas de optimización. Eso está bastante asociado, por ejemplo, con lo que estaba comentando Matías, lo que él hace actualmente en su trabajo. El área de Data Science, ciencias de datos, está bien relacionado con lo que hablaron nuestros alumnos en Capstone. O sea, son todas las herramientas estadísticas y matemáticas que a ustedes les permite tratar de formular modelos a partir de una gran cantidad de datos. El track de teoría de la computación a ustedes les entrega los fundamentos más fundamentales, o los fundamentos más matemáticos detrás de lo que es la teoría de computación. Eso tiene un enfoque más de diseño de algoritmos y demostrar que los algoritmos que ustedes van a implementar en un computador para desempeñar una cierta tarea son eficientes, o bien si existe un algoritmo eficiente para desempeñar una cierta tarea. Y finalmente el track de cuantificación de incertidumbre les entrega a ustedes herramientas que permiten entender qué tan sensible o cómo uno podría cuantificar la sensibilidad de un cierto modelo a la incerteza que uno tiene en los parámetros con los que alimenta ese modelo. Entonces, básicamente, es una descripción bastante general de los tracks, pero si alguien necesita una descripción un poco más detallada o está interesado en algún track específico, por favor, mándenos un mail. Yo no sé si puedo aportar un comentario sí, corto quizás con eso, porque yo cuando era alumno también me confundía mucho de decir si me caso con algún track relacionado, en esa época eran 3, ahora son 5, entonces hay más opciones para poder elegir, si iba a ser un poquito más débil en las otras áreas. Yo creo que la respuesta a eso, que quizás alguien se lo está preguntando, es que no, que hay una base sólida en los cursos comunes que uno tiene dentro de la especialidad, con los cuales uno puede abordar las distintas áreas sin ningún problema. Lo bueno es que cuando uno elige un track, tiene ciertos cursos de especializaciones donde prácticamente tiene la oportunidad de aprender esos contenidos con un profesor en aula, etc. Pero, por ejemplo, tal como yo les comento en mi trabajo, es un constante aprendizaje, y además que uno tiene que proponer muchas cosas. Entonces, siempre hay que estar aprendiendo, independiente de lo que el track donde vino haya estudiado, el título que vino haya estudiado. Entonces, no tengan tanto como dilema con la elección de track, sino que elijan un track de acuerdo a lo que les gustaría estudiar y profundizar, pero entendiendo que tienen que explorar muchas otras áreas también. Eso, gracias, Matías. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el minor de Ingeniería Matemática y el minor de Matemáticas Aplicadas? Actualmente nosotros ofrecemos uno de los minors para
tratar de tomar todos los cursos que a ustedes les permite articular desde otro major al título civil matemático y computacional, mientras que el otro tiene mayor flexibilidad para que ustedes tomen distintos cursos en ingeniería matemática. No sé, Natalia, si tú tienes algo que complementar respecto a los minors. ¿No? No. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Sí. La verdad es que, bueno, exactamente es eso, uno tiene mayor flexibilidad. Hay algunos cursos que se repiten, pero tiene más que ver con el objetivo que tengan de título. Por ejemplo, el minor de Ingeniería Matemática, el minor de Amplitud de Ingeniería Matemática lo sintoniza mejor el título civil, perdón, el título de Ingeniero Civil de Industrias, Diploma en Ingeniería Matemática, porque tiene mayor similitud con los cursos que tiene como mínimos de especialidad ese título. Pero básicamente tiene que, la diferencia va a depender de lo que ustedes tengan como objetivo de título articular para esta sintonía y también de los intereses que tengan académicos, porque si bien ambos tienen similitudes, el minor de amplitud en matemáticas aplicadas tiene más alternativas de cursos para que ustedes puedan tomar. Eso. Gracias, Natalia. Natalia, me disculpo por no haberla presentado antes de hacer la pregunta, pero Natalia es nuestra coordinadora académica. Así que... No sé si me ven, pero sí. A cualquier consulta, igual les dejé el correo del instituto en el chat. Dudas respecto curriculares o bueno, todas las que han surgido, no hay ningún problema. Ahora estamos en modalidad online, así que se pueden dirigir ahí al mail. También pueden ingresar a nuestro sitio web, donde están todos los planes de estudio descritos. Y bueno, más información también de los profesores, de las áreas de especialidad, en fin. Gracias, Natalia. Ok, siguientes preguntas. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que podamos en este momento. Creo que algunas de las preguntas que nos enviaron previa a la presentación las respondimos en la presentación, así que voy a tratar de enfocarme en aquellas que realmente nosotros podemos responder. ¿Dónde está la información de los tracks? Actualmente ustedes la pueden encontrar en el sitio web imc.c.cl. Si necesitan más detalles, le pueden escribir a Natalia. Lo segundo es que, fíjense... En CIDIN también están todos los planes de estudio, por si acaso. Ya, en sí también lo pueden ver. Un comentario es que, a pesar de que, o sea, yo entiendo que puede haber un cierto grado de confusión en las diferencias entre los distintos majors, fíjense que las diferencias en términos de cursos mínimos no es tanta, así que traten de ver o consultar los programas de estudio para ver que en realidad las diferencias no son tantas como parecieran en un comienzo. Una pregunta, ¿con qué universidades extranjeras tiene convenio el instituto? Depende un poco de qué tipo de convenios específicos estás hablando. Ahora, lo que sí hay que tener presente es que nosotros administramos un programa de la Escuela de Ingeniería, por lo tanto, todos los programas de doble título que actualmente tiene la Escuela de Ingeniería se aplican o aplican también a el mayor de Ingeniería Matemática y Computacional. Lo mismo si alguien está interesado en hacer o seguir cursos seguir alguno de los programas de doble título que ofrece la Escuela de Ingeniería y después quiere articular alguno de nuestros programas de título, también lo pueden hacer. O sea, no hay ningún problema en ese sentido. Después de cursar este programa, ¿se podría continuar con algún posgrado de matemáticas puras? La respuesta genérica es sí. Nosotros actualmente tenemos alumnos que han salido de nuestro programa y actualmente están haciendo doctorados en programas de matemáticas. Ahora, cuando tú hablas de matemáticas puras, depende un poco de qué es lo que estás hablando específicamente. O sea, nada te impide postular un programa de doctorado en matemáticas puras, pero obviamente hay ciertas áreas de las matemáticas puras para las cuales tal vez estarías más preparado si haces la licenciatura en matemática que ingeniería matemática. Así que necesitaría un poco más de información para responder la pregunta de manera más concreta. ¿Este major tiene base en el amor a las matemáticas? La respuesta es sí. Siguiente pregunta, para aquellos que estamos interesados en la ciencia de datos, ¿cómo se diferencia el major de matemática del de computación? Nosotros, aquí en realidad la pregunta tiene bastantes sutilezas, pero lo que nosotros tratamos de hacer es entregarle a ustedes las herramientas estadísticas y matemáticas para que ustedes sean capaces de interpretar los resultados que obtienen de ciertos algoritmos y tratar de entender bien qué tipos de algoritmos se adecúan más a ciertos tipos de situaciones y por qué. Si uno quisiera además hacer una comparación un poco balanceada, habitualmente en computación ustedes van a tener tal vez un poco más de exposición al tipo de algoritmos o la implementación de algunos algoritmos a gran escala, digamos. Pero la diferenciación es que nosotros estamos interesados en que ustedes sean capaces de determinar
qué métodos son aplicables en qué situaciones y cómo interpretar los resultados de la aplicación de esos métodos. Siguiente pregunta. O sea, independientemente del track que elija, se ve igual todo y se profundiza el que elijo. Sí, efectivamente. O sea, la idea de los tracks no es que ustedes se estén limitando en la oferta de cursos necesariamente, sino que es que están enfatizando una cierta área. Traten de interpretarlo de esa forma. ¿Se pueden sacar 2 majors al mismo tiempo? Tengo entendido que no, porque no sé, Natalia, si puedes confirmar eso. ¿Sí? No, bueno. Pero es una pregunta que le podrían dirigir a Natalia, pero eso tiene más que ver no con nosotros como instituto, sino que con la dirección de pregrado de la Escuela de Ingeniería. Siguiente pregunta, ¿cómo es el tema de la articulación con licenciatura en matemática? Nosotros actualmente tenemos un programa que se aplica a los licenciados, los estudiantes de la licenciatura en matemática que pueden articular al título civil matemático. Nosotros actualmente no tenemos articulaciones desde ingeniería a la licenciatura en matemática. Entonces, necesitaría un poco más de especificidad en la pregunta para responder. Sí, volviendo un poco a la pregunta que hicieron respecto a si se pueden sacar los tracks al mismo tiempo, no. O sea, si quieren tomar los cursos de 2 tracks al mismo tiempo, súper bien, si tienen el tiempo, el interés y la capacidad de hacerlo bien, pero solamente se es considerado un track para efectos del seguimiento curricular. Gracias, Natalia. Siguiente pregunta, ¿se puede sacar el doble título Italia-Francia con el título de Ingeniería Matemática? Sí, como les mencionaba, todos los programas, o todos los programas de doble título que ustedes tienen disponibles a través de Ingeniería son válidos para nuestros programas. O sea, ustedes podrían sacar el major o la licenciatura en Ingeniería Matemática y después articular nuestros títulos. ¿Se pueden sacar los tracks al mismo tiempo? La respuesta es no. ¿Cuál sería la diferencia de elegir major matemática, minor industrial versus major industrial, minor matemática, para sacar el mismo título? Ahí depende. Yo creo que esa es una pregunta que tiene bastantes derivadas, así que tal vez sería mejor si nos pudieras enviar un mail. Sí, eso iba a mencionar, que igual va a depender de... Los planes de ingeniería tienen bastante flexibilidad. Eso significa que hay, flexibilidad en términos de optatividad, quise decir, perdón, sí. Entonces hay distintos cursos optativos, en fin, que ahí va a depender de los intereses de cada estudiante. Entonces, creo que es mejor analizar el caso para ver cuál es el seguimiento curricular y ver bien realmente esas diferencias que consulta respecto del major en matemática, minor industrial, el major industrial de investigación operativa, minor en matemática. Porque igual va a depender del título y de qué cursos quiera de cada plan como optativo. Eso. Gracias, Natalia. Otra pregunta. Con respecto al título de ingeniero matemático y computacional, ¿cuáles son los ramos que tiene que no tiene el major? En el Planet del CINC no aparece este título. Recuerda que el título es lo que... o sea, la idea es que una vez que tú terminas al major, puedas articular al título. Entonces, no entiendo muy bien un poco la pregunta. Sí. Los cursos que tiene este título están, yo entiendo que está Planner y bien, pero en CIDIN son los planes de estudio oficiales, o en el sitio web también de la Escuela de Ingeniería o del instituto. Así es que ahí aparecen todos los cursos, para que lo puedan ver, pueden descargar el archivo, el documento, ahí está todo. Eso. La siguiente pregunta es, ¿y cómo es la articulación de licenciatura en matemática a ingeniería matemática? La articulación actualmente funciona de la siguiente forma. Los alumnos que están cursando la licenciatura en matemática, una vez que ellos se gradúan en el fondo del programa de licenciatura, lo que pueden hacer es inscribirse a este programa de articulación que les permite a ellos, una vez terminada la licenciatura en matemáticas, comenzar a hacer cursos en ingeniería y en el fondo convalidar una serie de cursos que ellos pueden haber hecho en la licenciatura en matemáticas para sacar la licenciatura en ingeniería y articular al título civil matemático. Si necesitan más detalles de eso, pueden hacer llegar sus preguntas a la Facultad de Matemáticas. En realidad, ellos son los que administran el proceso de articulación. ¿Cuáles son las diferencias entre el major y el título profesional y qué me va a entregar cada uno? El major es una licenciatura y el título profesional es un título profesional. Entonces,
Sí, Natalia. Sí, no, es que estoy intermitente con internet, perdón, pero no, les quería mencionar que los estudiantes de la licenciatura de matemática que quieren articular el título de civil matemático tienen que acercarse a su facultad el último semestre que estén cursando la licenciatura, cuando ya hayan terminado la licenciatura, y bueno, hacer esta solicitud formal a su facultad, y ahí empieza toda una tramitación, y bueno, obviamente hay más pasos en detalle. También me pueden escribir un mail o escribir al correo imc@uc.cl para si tienen dudas más detalladas, o su mismo seguimiento lo pueden enviar, y así podemos evaluar mejor el caso. Eso. Claro. Gracias. ¿Cuáles son las diferencias entre el major y el título profesional que me va a entregar cada uno? Esa es una pregunta que, o sea, bueno, como te mencionaba, el major en realidad es un programa de licenciatura, mientras que el título es un programa de título, y está estructurado de forma que tú idealmente vas a hacer la licenciatura y después vas a articular el título civil matemático. En general, tú puedes hacer otros tipos de licenciaturas, otros tipos de major, y después articular nuestro título. No hay ningún problema con eso. Entonces, ¿qué diferencias tiene? Va a depender mucho, o una buena respuesta a tu pregunta va a depender mucho de cuáles son tus intereses específicos. Entonces, si nos puedes mandar un mail, nosotros encantados de responder. Siguiente pregunta, si quiero tener el título de civil industrial, convención de ingeniería matemática, ¿qué es mejor como major minor? De nuevo, es una pregunta un poco específica, tal vez si nos puedes mandar un mail, nosotros te podemos responder con más detalle. Siguiente, ¿va a existir en el futuro algún programa de magíster en ciencias de la ingeniería focalizado en ingeniería matemática? Es algo en lo que, o sea, en este momento no podemos comprometer tiempos, es un plan, pero no podemos dar más, o sea, no podemos dar una respuesta más concreta que decir que es un plan. Sí, un alcance, el instituto efectivamente está trabajando en propuesta de su magíster propio. Los plazos, por supuesto, no se pueden comprometer, es un proceso de creación largo que involucra a la Vicerrectoría de Investigación y la Vicerrectoría Académica. Pero acá la consulta es si va a haber un magíster en Ciencias de la Ingeniería focalizado a la ingeniería matemática. Bueno, el magíster en Ciencias de la Ingeniería lo administra la Escuela de Ingeniería, entonces es una pregunta más para la Escuela de Ingeniería. Ahora bien, puede efectivamente alguien hacer un magíster en Ciencias de la Ingeniería con alguna tesis enfocada más a la ingeniería matemática con alguno de nuestros profesores, y ahí estaría focalizado a la ingeniería matemática, pero es algo más como caso a caso, no es que exista un claustro, una área de ingeniería matemática en el magíster de Ciencias de la Ingeniería, todavía no lo hay, y si tienen o no planes, bueno, lo desconocemos como Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional. Claro, claro, yo creo que eso es importante, se me escapó de la pregunta, pero efectivamente nosotros los profesores del instituto sí tenemos alumnos de magíster, y esos alumnos de magíster están inscritos actualmente en programas de magíster de la Escuela de Ingeniería. Entonces lo que habitualmente ocurre es que nuestros alumnos entran, por ejemplo, al magíster de Ingeniería Eléctrica, pero trabajan con nosotros en algún proyecto de tesis. Entonces esa es la situación actual, para complementar un poco la respuesta de Natalia. ¿Cuántos créditos tiene el título de Ingeniería Matemática y Computacional? Eso creo que está disponible en el CININF panel o el sitio web, ¿no? Sí, No sé, Natalia, son 130 créditos todos los títulos profesionales de la Escuela de Ingeniería. Pero sí, como dice Carlos, en CIDIN pueden ver todos los planes de estudio, así que ahí aparece también la información documentada. Y la última pregunta en el chat, ¿cuál es la diferencia entre el track de teoría de computación y el track de data science? En general, teoría de la computación es un track que a ti te entrega todo un marco teórico riguroso para responder a ciertos tipos de preguntas que tienen que ver con la implementación de algoritmos y demostrar si ciertos algoritmos existen para que tú puedas desempeñar una cierta tarea. Eso es lo que en realidad eso es a lo que se enfoca la teoría de la computación. Entonces es un track que es de un perfil bastante teórico, si lo quieres. El track de Data Science lo que hace es entregar herramientas de la estadística y herramientas que son más aplicadas para precisamente enfrentar problemas que surgen en Data Science. O sea, en teoría de la computación tú haces la pregunta acerca de si existe algún algoritmo para realizar alguna tarea con los datos, pero en el track de Data Science tú vas a tener las herramientas para implementar o ejecutar esos algoritmos, y además para poder evaluar o interpretar o hacer inferencia en los resultados que obtengas. Esa es un poco la diferencia.
Y bueno, antes de responder la última pregunta en el chat, quería responder una pregunta que nos habían mandado, que me pareció un poco novedosa. Si hay cupos para los tracks. No, nuestros tracks no tienen cupos y nosotros no tenemos cupos, así que no se preocupen por eso. ¿Y qué minors encajan bien con el major de ingeniería matemática? Eso yo creo que es una pregunta que nuestros delegados te pueden responder de mejor forma, porque ahí ellos están más al tanto de todos los minors que han tomado nuestros alumnos y que están tomando actualmente. Entonces, yo creo que ellos te puedan dar una mejor respuesta. Y nuestros delegados son Benjamín Dom, que fue uno de los que presentó el proyecto de Capstone, y Martín Guerra. Así que creo que ellos dejaron sus mails en el chat, así que lo pueden revisar. Y finalmente una pregunta donde van a subir la presentación. Creo que la presentación va a estar disponible a través del CIDIN. Si no sé, Natalia, si tú sabes si va a estar en CIDIN o en otra plataforma. Tengo entendido que sí, pero de todas formas igual vamos a difundir para que tengan acceso a la grabación. Eso. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Ya estamos un poquito pasados en la hora. El resto de las preguntas, si lo pueden mandar por mail, nosotros vamos a tratar de responderlas lo antes posible. Y si no, muchas gracias por el interés en nuestro major. Ojalá los hayamos persuadido de seguir con nuestro programa de estudio. Y eso, ojalá convencerlos de que en realidad ingeniería matemática es no solamente un major que pueden tomar ahora, no es una carrera que solamente pueden ejercer ahora, sino que además es una carrera que los va a preparar ustedes para estar constantemente estudiando y aprendiendo cosas nuevas y estar siempre a la vanguardia de lo que se está haciendo en diversas áreas, ¿sí? Así que eso, muchas gracias a todos y espero que tengan una muy buena semana. Así que,